Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de criaturas de mods. Como ya bien sabréis, hace unas cuantas semanitas vimos unas cuantas criaturas del mod Birdwatchers Collection, entre las que estaban el Torbosaurus y también ese Giant Spinosaurus. Pues bien, ha llegado una nueva update, la cual el creador ha añadido una nueva criatura, pero no una nueva criatura terrestre, sino una nueva criatura marina. Es una criatura muy pero que muy masiva, es muy pero que muy grande y la verdad que tiene todo lujo de detalles y es muy pero que muy interesante. Os presenta el gran Sonisaurus. Aquí lo tenemos. He sacado unos cuantos, ¿vale? Lo que pasa es que es tan grande la criatura que no coge. No coge, así que he tenido que ocupar el otro lado para que veáis ahí los otros Sonisaurus. De hecho están atacando un Sonisaurus. Dame un segundo que voy a matar a lo que esté atacando aquí. De hecho son unas cuantas mantas. Voy a matarlas rápido. Ahí está. Perfecto. Y así ya no molestan. Voy a enseñaros al gran Sonisaurus porque la verdad esta gran criatura molaría mucho que estuviese en Ark. La verdad, aquí tendríamos al Sonisaurus normal y también estaría la variante X, que será la variante de Génesis 1. Aquí lo tenemos. Mirad qué guapo está, ¿eh? Está muy, pero que muy guapo. Es muy, pero que muy bonito. Aquí lo tenéis. Luego, para que veáis un poquito la colorización de los demás Sonisaurus, pues voy a ir a verlos aquí a la otra orilla, porque es que es tan grande que es que no coge ahí. Es que no cogen. No cogen, y están gordos, ¿eh? Están gorditos. Aquí tenemos uno X, otro X por aquí. Ahí lo tenemos. Luego tenemos otro X por aquí. Y luego a partir de aquí creo que son ya los normales. Aquí hay uno normal, otro normal por aquí, que aquí lo podéis ver un pelín mejor porque está un pelín fuera del agua, ¿no? Qué criaturaza, ¿eh? Qué criaturaza. Aquí tenemos otro normalito. Como podéis ver, es increíble, es masivo, es gigantesco. Mirad cómo mola. Vamos a ver de estadísticas cómo estaría. Tendría 42.000 de vida, una criatura bastante tanque. Y de las demás estadísticas pues está bastante equilibrado, ¿no? Tendría 2.350 de estamina, 3.760 de peso y 448 de daño a melee. Aquí lo tenéis. ¿A qué nivel se aprende la montura del Sonisaurus Playen? Pues se aprende a nivel Sonisaurus. Necesitarías una montura de plataforma. De normal creo que ya la puedes montar sin necesidad de tener una montura, ¿vale? Nos pediría 800 de fibra, 1200 lingotes de metal, 300 de cementing paste, 1000 de piel y 200 perlas blancas. Aquí lo tenemos. De hecho, voy a spawnarme una. Sonisaurus, ahí estaría, ¿no? Voy a utilizar el de aquí porque es mucho más bonito que el resto, la verdad. Los colores de los demás son un poco me. Voy a utilizar este de aquí que es muy pero que muy bonito. Y voy a ponerle la monturita. ¡Wow! ¡Qué pedazo de plataforma, eh! Aquí podéis construir lo que queráis. Aquí podéis construir lo que queráis. También las habilidades aparecerían aquí. A la derecha tendríamos un ataque a melee, que sería este de aquí. Con vuestro permiso voy a quitarme la silla porque si no se va a ver muy pero que muy grande, ¿no? Y así lo podemos ver mejor. Clic izquierdo tendríamos un mordisco. Sí es cierto que las animaciones me parecen un poco rígidas en cuanto a la criatura. En sí el modelo y el diseño me parece que está bastante aceptable, bastante bien. Pero las animaciones las veo un poco rígidas. Sobre todo el movimiento del Sonisaurus lo veo muy rígido, no tan serpenteante, la verdad. O sea, sí es cierto que debajo del agua sí que se ve un poco serpenteante, pero con toda la criatura que es y lo gordita que es, yo creo que tanto serpenteante no puede ser, ¿no? Y así correría. Bueno, correría, nadaría rápido, ¿no? A ver, ahí está. ¿Puede saltar? No, no puede saltar por encima del agua. A ver, con esta... Con esta envergadura, ¿cómo va a saltar? Como vemos con el clic izquierdo, daña la armadura. Porque ese clink de dañar cuando se te rompe ya sea una pieza de armadura o la montura, eso suena, con lo cual le vas a meter penetración de armadura con esta criatura que lo veo bastante bien. Luego con el clic derecho tendríamos un coletazo, un tail whip, ahí está, que supongo intuyo que meterá o knockback o bien stunará
a nuestros enemigos. A ver, voy a quitar esto para que veáis ahí. Toma leche. Toma tail whip, ¿no? Sería como un latigazo. Ahí está. Muy bien. Luego, con la C tendríamos un rugido. Que este rugido, antes lo he metido y creo que hace daño. Voy a venirme aquí. ¿Qué dice la Cantos? Voy a meter una C. Efectivamente, hace daño sonoro. Y de hecho hace daño con el tiempo. ¿Veis que la manta sigue haciendo... ¿Veis que la manta se ha muerto solo del estruendo que hemos pegado? Eso molaría que alguna criatura de Ark lo tuviese, ¿no? Que con el estruendo de su capacidad vocal, pues hiciese daño a algunas criaturas. No mucho, pero que de ese aturdimiento, pues pegase poco a poco. ¿Qué os parecería esa habilidad en alguna criatura del juego? Dejadme en los comentarios. Yo aprieto otra vez la C. Y como veis, hemos hecho daño. Porque como tal, ¿veis? Al archelón de allí, voy a sacarme un Spyglass. Spyglass, para poder ver el estado que le metemos, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Yo me lo pongo aquí. Ah, no, es una Carbonemys. Yo le di a la C, ¿vale? Ahora cuando se recargue. A ver. Voy a moverme un poco. Voy a meter esto en pasivo para que no ataquen. Y yo meter otra vez la C. Ahí está. ¿Veis? Como que le mete algo visceral, ¿no? Le mete como... Y ahí, Armor Reduction. O sea, cada golpe que le metemos le baja la reducción de armadura de la criatura, con lo cual le haremos mucho más daño. E ignoraría también la montura que lleve la criatura en sí. Ojito, cuidado, que esta habilidad la veo bastante interesante, ¿eh? La veo bastante interesante. También molaría que alguna criatura oceánica de Ark también tuviese este Armor Reduction. Por ejemplo, el Dankelosteus. El Dankelosteus, con las fauces que tiene, que puede farmear muy bien el metal, molaría que también tuviese penetración de armadura, que poco a poco, gradualmente, fuese incrementando con cada mordisco. Y eso lo haría una criatura también bastante interesante. Veremos a ver si en un futuro TLC a criaturas marinas, que la verdad que lo merecen todas y cada una de ellas, pues llegue esta habilidad, ¿no? Es una idea. Yo lanzo ideas a Estudio Wildcard, ¿no? Yo meto el estruendo aquí. Y sí, tiene como una molestia visceral, ¿no? La verdad que está bastante interesante en sí la criatura, ¿eh? Todas las habilidades que tiene. Y poco a poco con el estruendo le va bajando la vida. Poco a poco, ¿no? A ver, con el clic derecho. Vale, sí, hace knockback, pero no las aturde. No las aturde. Interesante. Luego con la X tendremos el Crush, que a ver qué es el Crush, este de aquí. Crush. Vale, pegaría, o sea, se giraría y pegaría un panzazo, ¿no? Acabo de one-shotear a un Megalodon, le acabo de one-shotear. Voy a ver si encuentro alguna que otra criatura por aquí para poder hacerle el Crush. Y que veáis el daño que mete. O sea, lo del tema del fog en el agua, esto espero que en Genesis 1 lo quiten. Porque es que la verdad que no se ve ni un pimiento en el fondo marino, ¿eh? No se ve ni un pimiento. A ver, si yo meto aquí el Crash, color Celacantos, a ver. X. 3529. Guau. Esta criatura es bastante interesante el kit de habilidades que tiene, ¿eh? O sea, las criaturas os pueden parecer más bonitas o menos bonitas. Pueden pareceros más rígidas o menos rígidas. Pero lo innegable es que lo que hace el creador con este mod y las habilidades que tienen todas y cada una de las criaturas que hay en el mismo mod, o sea, me parecen una auténtica locura. O sea, me parecen una auténtica locura. Te puede gustar más o te puede gustar menos las criaturas en cuanto al diseño. Pero lo innegable es que todas las criaturas tienen unas habilidades muy pero que muy llamativas y muy interesantes. Eso es innegable, es innegable. Y luego con el control pues tendríamos un Fear, que si veo alguna criatura por aquí, yo meto un Fear. Con el control. Ah, manteniéndolo. Ahí está, metemos un Fear, que esto no sé para qué servirá. Yo he metido un Fear. Tienes ahí el Horse, como lo tendría el Parasaur, ¿no? Pero voy a meter un Cross aquí, con las Nidarias. No hace nada. No hace nada. No hace nada el Crash.
Pero como veis, pues es una criaturaza. O sea, te puede gustar más, vuelvo a repetir, o te puede gustar menos. Pero lo innegable es que todas y cada una de las criaturas que se conforman este mod, de hecho está trabajando en más que vendrán próximamente, todas las habilidades que tienen son bastante interesantes. ¿Qué os ha parecido todas las habilidades de esta criatura? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Dejádmelo en los comentarios. Vale, están pegando aquí a mi pichete, ¿no? Están pegando aquí un megalodón. Toma panzazo, pesado. Pesado y pesado. Y las mantas también están pegando aquí a mis niños. Dejad a mis niños tranquilos, hombre. Dejadlos en paz. Así que nada, ¿qué os parece el Sonisaurus? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Dejádmelo en los comentarios. Agradecería muchísimo si te ha gustado esta criatura que reventares el botón de like. Ya sabes, si eres nuevo al canal, suscríbete para no perderte ningún futuro vídeo de criaturas de mods. Os dejo tanto al final del vídeo como arriba a la derecha durante todo el vídeo las otras dos criaturas, tanto el Torvosaurus como el Giant Spinosaurus. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.